Esta noche vamos a hacer el tema 5 de este curso de crecimiento 3. El crecimiento 3 era el último del primer nivel, después del seminario de vida en el espíritu. Estoy hablando con bastante propiedad porque todos hemos vivido y en algún momento algunos hemos recibido crecimiento 3. Creo que son muy poquitos los que están aquí presentes. Creo que la hermana Teresa no ha recibido crecimiento 3 y creo que el hermano Percy tampoco recibió el crecimiento 3. Pero va a ser renovado y el próximo año pues se va a dar con mayor digamos, mucho más elaborado, no en el sentido de, digamos, rebuscado ni nada por el estilo, sino más bien más nutritivo, ¿no? O sea, vamos a sentir ese gusto por los cursos que vienen. Pero el día de hoy, este es el tema que hemos visto, es el por qué están ociosos. Hemos visto desde el primer tema que nos dieron sobre lo que es el grupo de oración y sobre lo que es nuestro grupo de oración, lo que hacemos en el grupo de oración. La hermana Teresa habló lo importante que es este grupo de oración para tener un verdadero encuentro con el Señor, y el hermano Jaime nos habló acerca de las diferentes oraciones que realizamos y que todos en realidad lo hacemos, porque todos los hermanos hasta ahora están participando de estos servicios, ¿no? Pero eso nos hablaba también la hermana, tanto la hermana Rosario, con el fin de decirnos de que todos de alguna manera formamos un solo cuerpo si cada uno realizamos algo. Lógicamente, yo por ejemplo les puedo decir que si mi brazo quedó, ¿no? O sea, sin usarse bastante tiempo, qué difícil, porque todos somos miembros de un solo cuerpo. Por lo tanto, era importante que todos funcionemos bien para poder acoplarnos y formar un solo cuerpo. Y luego, pues, hablaron cerca de la hermana Iris, de lo que teníamos nosotros que hacer dentro del grupo, que no lo trabajamos así en forma independiente, sino que formamos pequeños ministerios o servicios para realizar mejor nuestra labor. ¿Para qué? Para crecer espiritualmente, porque nuestra intención desde que llegamos al grupo no fue porque nosotros decidimos, sino que el Señor de alguna manera, el Señor Jesús, nos jaló y nos condujo para que pudiésemos estar dentro de este grupo de oración y por medio de este grupo de oración conocerlo a Él y vivir el reino ya aquí en la tierra, pero crecer espiritualmente a la altura de Jesús. Y eso pues es un gran reto, muy difícil. Pero vamos a ver que el día de hoy este tema de por qué están ociosos, ¿qué es lo que significa? ¿Qué significa esto? Bien, el tema es ¿por qué están ociosos? ¿Qué significa esto? Vamos a leer el Evangelio de Mateo 20, del 1 al 16, ¿ya? Mateo 20, del 1 al 16. Es la parábola de los obreros de la viña. Y dice así: en efecto, el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió luego hacia la hora tercia y al ver a otros que estaban en la plaza parados, les dijo: «¿Y también vosotros a mi viña? Y os daré lo que sea justo». Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la hora nona, e hizo lo mismo. Todavía salió a eso de la hora undécima, y al encontrar a otros que estaban allí, les dice: «¿Por qué estáis aquí todo el día parados? Díganle, es que nadie...». No, y le dijeron, ¿no? O sea, ¿por qué están aquí todo el día parados? Y le dijeron: «Es que nadie nos ha contratado». Y díceles:
y también vosotros a la viña. Al atardecer, dice el dueño de la viña a su administrador, llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Bien, en esta parte vamos a retenernos para poder entender qué es lo que quiere decir esto, por qué es tan ocioso. En realidad, esta parábola que la puso Jesús a toda la gente con la que estaban ahí reunidos, era la del viñador, ¿no? Este dueño de esta viña que se extraña que aún habiendo llegado a la hora 11, que es realmente la tarde, ya casi para cerrar, entonces se extraña, dice, de que estén desocupados, porque les pregunta, ¿qué hacen ahí parados? O sea, él mismo les pregunta, ¿qué hacen ahí ociosos? O sea, decir que están ociosos, ¿no? Entonces, ¿por qué? O sea, cuando nosotros esto lo trasladamos a nuestro grupo de oración, ¿por qué se da este tema al grupo de oración? Es porque así sucede. El Señor en estos 40 años nos ha ido llamando a unos a una hora temprana y han pasado cuántos años aquí trabajando en el grupo de oración. A otros los ha llamado después de 5 años, a otros cuando ya tenían 10 o 15 años el grupo de oración, y a algunos los ha llamado, ¿no?, cuando ya estábamos en los 35 años de repente del grupo de oración. Es decir, el Señor llama a nosotros, nos llama a sus trabajadores de esta viña del Señor, del reino de Dios, a diferentes tiempos. Pero lo que le extraña, dice, es que ¿por qué están ociosos? ¿Por qué están ociosos? ¿Qué es lo que quiere decir? Estas son actitudes que de pronto, a pesar de haber sido llamados al grupo durante tanto tiempo, hay algunos hermanos que todavía están ociosos, dice, ¿no? ¿Por qué están ociosos? Dice, ¿por qué? Puede haber sido por 3 tipos de motivos, por ejemplo, dice, ¿no? Una, la falta de interés. Podría ser que estos trabajadores no les interesaba trabajar, no querían trabajar, decían, ¿para qué puede ser, no? O sea, igualito. A veces encontramos dentro de los grupos de que ¿para qué vamos a hacer, para qué vamos a hacer algo, no? O sea, no, muy aburrido, o no me gusta, ¿para qué? ¿No? Otro es porque falta de compromiso. Es decir, no quieren tener responsabilidades. ¿Para qué? No. O sea, después tengo que estar en las oraciones, oyendo o participando. No quieren, ¿no? Y eso lo hemos visto a lo largo de estos 40 años. Han pasado muchas personas, porque ahorita, ¿qué somos? Ahorita somos muy poquitos, ¿no? A comparación de cuán grandes ha sido el grupo, y han pasado muchos hermanos y muchos no han querido comprometerse. ¿A qué? A servir, a ser miembros de un ministerio, como lo que decía la hermana Iris, ¿no? Y en otros se da el temor personal de servir al Señor. Es decir, no sé hacerlo, yo no sé orar. Mira la hermanita cómo ora y yo ni sé. Mira el hermano Jaimito, cuánto tiempo orando y yo no sé decir ni una de esas palabritas. Y a veces tienen ese temor a servir al Señor, temor a no ser como los otros hermanos y no quieren comprometerse, ¿no? Y esto ocurre, esto lo hemos visto, todos nosotros lo hemos visto. Y si estamos llevando estos temas es porque realmente necesitamos reconocer después de tanto tiempo, pues que esto tenemos que irlo mejorando, ¿no? Superando estas cosas. La respuesta, dice, de los viñadores, ¿cuál fue? La respuesta de los viñadores dice, porque nadie nos ha contratado. Realmente es cierto. En esta pandemia nos hemos encontrado con la hermana Teresa, cuando nos encontramos las dos solas y decimos, ¿y ahora qué hacemos? Abrimos un WhatsApp, ponemos, ¿cómo hacemos oraciones? Nos hacíamos bolas porque no sabíamos utilizar ni correctamente el WhatsApp y menos una plataforma. Pero nos encontrábamos con muchos hermanitos que nunca habían hecho una oración. Entonces, cuando yo comencé a hacer este tema, decía, es cierto,
A veces nadie nos lleva a realizar el servicio, ¿no? Y yo les doy testimonio, dentro de este tema, les doy un pequeño testimonio. ¿Por qué? Porque cuando yo asumí la responsabilidad hace un cierto tiempo, yo no estaba ni siquiera en la mesa de servidores, no conocía a los miembros que estaban en ese tiempo, porque yo había regresado y no conocía a algunos hermanos de la mesa de servidores, menos conocía a los que estaban en la zona. No sabía ni quién era la coordinadora zonal, ¿no? O sea, en realidad fue difícil. Y entonces cualquiera diría que me dice, pero qué cosa, no sabes nada de nada, ¿no? Es cierto. ¿Por qué? Porque a veces no llamamos a los hermanos. Tenemos a veces hasta temor de llamarles a que hagan oraciones o que sirvan. En realidad creo que fue pasando alguna de estas cosas y hay muchas hermanas que han pasado varios años dentro del grupo y que no habían servido. Pero no porque realmente no quisieran servir, quizás porque nadie los había contratado, nadie los había llamado, ¿no? Y esto es lo que sucedió, por eso lo doy como testimonio. Bien, ¿qué criterios? O sea, ya se dan cuenta que nosotros, como decía la hermana Iris la semana pasada, estamos reunidos por ministerios. Y ella hablaba de los ministerios principales como el ministerio de intercesión, el ministerio de música, que es el que más conocen, porque ahí está el hermano Carlitos. No tenemos ministerio realmente, lo que tenemos es un servicio de intercesión, que es la hermana Marlene, y tenemos un delegado sí, pues, de formación, que es la hermana Rosario, que ahorita en este tiempo está delicada de salud, y tenemos el servicio de acogida y pastoreo, que lo tiene la hermana Teresa, con su apoyo, que es la hermana Gladys. Entonces, son los servicios o ministerios que podemos tener en este momento en el grupo de oración. Pero, o sea, ¿de qué manera se pueden implementar? Creo que aquí también era una situación complicada cuando iniciamos durante esta pandemia retomar al grupo de oración, porque ya se habían desintegrado todos los ministerios. Y entonces lo único que pudimos hacer era tratar de reforzar lo que consideramos el primer ministerio, que era el ministerio de intercesión. Y entonces, ¿cómo elegir los ministerios? Pues porque dice que lo primero que tenemos que ver es que sea una necesidad, una verdadera necesidad. No es porque todos tienen ministerio de intercesión o porque la zona nos está exigiendo el ministerio de intercesión y tenemos que crearlo como sea. No, tiene que tener una necesidad, tiene que ser una necesidad. Y realmente nosotros vimos esa necesidad. Dijimos, necesitamos, o sea, estamos ahorita realmente como en el aire. ¿Qué hacemos? Necesitamos oración. ¿Y cuál es ese ministerio que ora permanentemente? El ministerio de intercesión. Por eso fue lo primero que dijimos hacer el ministerio de intercesión. Y en ese momento dijimos, todos son intercesión. Todos rezan unos por otros, todos oran unos por otros. No se llevó todo, no se logró todo lo que se quería. Los hermanos no terminaban orando por quienes tenían que orar, porque esa era la intención, que todos oremos por todos. Pero lo que sí era necesario, era una necesidad real, tener el ministerio de intercesión. Y realmente eso es lo que ahora nos está sosteniendo. Nuestra hermana Marlene nos está sosteniendo en ese sentido con lo que es así, ¿no? La intercesión. ¿Qué más nos dice? De que, por ejemplo, en el caso de canto, de la música, los hermanos, o sea, ¿qué se necesita? Sabemos, por ejemplo, de que el Ministerio de Música no se va a formar simplemente porque
llegan hermanos que cantan, sino porque también tienen que tener esa voluntad, ese interés de que los hermanos lleguen a tener la sintonía con el Señor, que los hermanos, o sea, que lleguen a eso. Y en ese caso, si vemos que hay esa posibilidad, se forma el Ministerio de Música. En nuestro caso, el Ministerio de Música estaba conformado por varios miembros. Después, hasta de la pandemia, ya con este tiempo de pandemia, ya se quedó nuestro hermano Carlitos, solo a través de las pantallas, apoyado de nuestra hermana Yolita. Entonces, el Ministerio de Música, por ejemplo, no solamente es que se dediquen a cantos, ¿no? O sea, y también se tiene que ir integrando quizás con hermanos, conforme vayan llegando, de repente encontramos hermanos que conocen de música, pero también animan, o sea, están ahí llevando la manera de cómo aprender los cantos, que llevar a todos con ese entusiasmo el canto, serían ellos los que también estén integrando un ministerio de música, ¿no? Y así, por ejemplo, nos dicen, ¿no? Si llegan muchos hermanos, comienza, que es lo que esperamos, ¿no? De que cuando el próximo año estemos en forma presencial, después de un seminario, también de vida en el Espíritu, logremos que muchos hermanos deseen ingresar al grupo de oración. Entonces, ¿qué haríamos? Necesitamos fortalecer mucho, ¿qué? El ministerio de acogida. El ministerio de acogida. ¿Por qué? Porque son ellos los que tienen que recibir a los nuevos hermanos, ¿no? Y con mucho gozo, con mucho entusiasmo, con mucho amor. Y por eso es importante que haya un ministerio de acogida. Entonces, lo que se dan cuenta es que, ¿cómo, o sea, qué criterios se tienen? La real necesidad. Realmente el grupo necesita este ministerio, lo tendríamos. Si necesita el ministerio, sea de música, lo reforzaríamos, ¿no? Si realmente necesitamos el ministerio de formación, también. O sea, de acuerdo a eso dice que se realizan estas formaciones de ministerios. Bienes, ¿quiénes conformarían estos ministerios? Lógicamente que primero los que tienen un mismo carisma. Si nosotros sabemos que el Ministerio de Música tiene que cantar y tiene que llevarnos a animarnos a que nosotros también estemos entusiasmados con la música y lleguemos a gozarnos con la música dentro de este ambiente del grupo de oración, lógicamente que el hermano Carlitos comenzará a ver que quienes se integrarían, pues hermanos que tengan buena voz, pero que también estén deseosos de hacer eso, de que todos se entusiasmen con las canciones, que todos lleguen a tener ese mismo espíritu, ¿no? Eso sería, ¿no? Porque no es solamente que cante, pueden ser hasta tenores o pueden ser hasta sopranos, tienen buena voz, pero de repente no tienen ninguna intención de que de llegar a dar a conocer o llegar a los hermanos, sino más bien a promocionarse, ¿no? A conocerse, ¿no? A que en las misas las contraten, o sea, podría ser, y se ha dado los casos, ¿no? No en nuestro grupo, pero sí hemos sabido de otras zonas, ¿no? De otras zonas. Dice, no solamente es de gustos y preferencias, no es que yo, pues aquí, mi amiga Teresita, nos llevamos, nos conocemos tanto tiempo y juntas vamos a formar, pues, partes de un mismo ministerio. ¿Por qué? Porque queremos estar juntas, ¿no? Y así vamos a formar. No es así. No es porque somos amigas, no es porque tenemos preferencias, no. Es porque realmente tienen que identificarse con el grupo de oración y tienen que tener el carisma que los va a llevar a poder desarrollar un ministerio. El ministerio, una vez que esté conformado, tiene que ser dirigido por una persona que tenga el carisma que le corresponde y que lo hayamos visto, que lo ha usado con todo amor, con toda alegría, ¿no? O sea, porque eso es lo que nos identifica como carismáticos, ¿no?
Si nosotros más bien terminamos renegando, gritándole y diciendo ¿por qué? ¿No? Entonces no tendríamos digamos, ese carisma de amor, ¿no? Y entonces no tendríamos, o sea, sería difícil que se lleven bien un ministerio y sean todos un solo, muchos miembros de un solo cuerpo, más bien todo lo contrario, terminarían con muchos conflictos, ¿no? Y eso es lo que el Señor no quiere. Por eso es que se forman los ministerios para acoplarse unos a otros, ¿no? ¿Qué se hace cuando se forma el ministerio? Los carismas y los dones, como en el caso de ahora, que decía la hermana en su mensaje, la hermana Glorita, son gracias que recibimos. Al Señor nos da, son regalos para nosotros y para nuestra comunidad. Y si nosotros estamos deseosos de realizar un buen servicio dentro de un ministerio, tengan la seguridad que el Señor nos seguirá dando más dones. ¿Por qué? Porque como lo dice en la reflexión de la palabra del día de hoy, el don que tú recibes y tú lo pones a producir, te dará muchos frutos. Y eso es lo que vamos viendo, que si realmente nosotros damos frutos dentro de nuestro ministerio, el Señor más bien nos será compensado. ¿Por qué? Porque realmente es lo que hacemos, ¿no? El Señor nos va a dar los dones para realizarnos nosotros y para desarrollar y hacer crecer el ministerio. Entonces, de eso ténganlo seguro que el Señor no nos dejará así en el aire. Por eso es que es importante ver los carismas que cada uno va recibiendo. No se reciben porque yo soy muy buenita, porque yo tengo todo el tiempo aquí en el grupo, porque yo doy mucha ofrenda en la parroquia o en el grupo. No, no son los méritos personales los que me va a dar. Tampoco, muchas veces se confunden y dicen, son profesores, son profesoras, seguro que van a ser para formación, son muy buenos. No, no es sus capacidades, no son, o sea, hay muchas personas, y nosotros lo hemos visto, muchas personas que no han tenido nada de formación y dan qué hermosos temas. Yo recuerdo que cuando he ido a San Miguel Arcángel por las misas de sanación, hace mucho tiempo tuve la oportunidad de entrar en uno de los horarios a un grupo de oración. Y en este grupo de oración había una señora que era la que estaba dando tema, ¿no? Y era una persona que como testimonio decía, yo no sabía leer, yo no sabía menos escribir, y yo aprendí a leer y a escribir con la Biblia, porque ingresé al grupo de oración y aquí, por medio de la Biblia, yo aprendí eso. Y vieras que cuando yo escuchaba su tema, lo que decía ella, porque eso fue solamente su testimonio, pero su tema, y uno dice, caramba, una persona que nunca aprendió a leer, o sea, que no pasó la escuela, no pisó un aula, ¿cómo por medio de la palabra aprendió a leer, a escribir, y encima era miembro de formación, daba tema? Entonces, no nos dan esos dones por nuestros méritos personales. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que eso es lo que nos dan, ¿no? Son dones, sí, extraordinarios, sobrenaturales, porque no son nuestros méritos. No se desarrollan tampoco porque nosotros seamos fantásticos, no, sino porque realmente el Señor así lo permite. Y por eso son extraordinarios, sobrenaturales, porque no proceden de nuestras capacidades, sino vienen directamente de Dios. Sin embargo, dice, para que las podamos desarrollar, necesitamos formarnos. Por eso que cuando teníamos a la vista nuestros principios, uno de los principios que teníamos, ¿no? Y valores de la RCC era justamente la capacitación permanente. Nosotros teníamos que capacitarnos y tenemos que capacitarnos permanentemente. Por eso la RCC da tantos temas para que, digamos,
por lo menos uno de cada grupo, al menos de nuestro grupo, si cada uno da un tema, pues escucha un tema o una jornada o un curso, pues por lo menos se van nutriendo y entre todos podemos lograr algo más en el grupo. ¿Por qué su esfuerzo? No es porque quieran ser protagonistas, no para que digan, ay, qué bien, siempre haciendo temas muy bonitos, no, sino porque tenemos que capacitarnos, tenemos que formarnos. ¿Para qué? Para que esta formación haga que con la práctica realicemos mejor la misión que tenemos dentro de un ministerio. ¿Para qué? No para que nosotros nos vanagloriemos y digamos, somos los más, no, sino para que seamos, o sea, lo mejor para el Señor, para su gloria. Eso es lo importante. Nosotros recibimos estos dones y carismas como semillitas, pero con la formación y el ejercicio que realicemos de estos dones dentro del ministerio, pues vamos a dar muy buenos frutos. ¿Qué pasa si nosotros no nos formamos? Ese es el problema. Cuando no estamos bien formados es cuando cometemos errores. Cuando no estamos bien formados podemos hablar cosas que no corresponden. Nos podemos seguir angustiados. Podemos decir a los hermanos y equivocarnos y en vez de guiarlos correctamente, peor. Los podemos conducir a todo lo contrario, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Cuáles son estos principales ministerios? En realidad, sí hay algunos ministerios importantes que se deben de tener, pero no necesariamente todos los podemos tener y es de acuerdo a nuestra realidad. Y recuerden, a nuestra necesidad. Aquí vamos a poner el Ministerio de Enseñanza o que ahora le llaman Ministerio de Formación. Yo lo he seguido poniendo como enseñanza porque era más conocido como enseñanza, pero ahora se llama Ministerio de Formación. ¿Por qué? Porque es el que nos lleva a una continua formación, continua formación. Tenemos que formarnos en el espíritu. No es que nos formemos para conocer más y tener una tremenda biblioteca, no, es formarnos en el espíritu. Y hay dos tipos de formación. Uno que es la predicación. La predicación está relacionada al querigma. Y ustedes saben muy bien que el querigma es lo que es el amor del Padre, que es el seminario de vida en el Espíritu. El amor del Padre que nos tiene y que es tan grande, pero que por nuestras propias, digamos, naturaleza humana, hemos caído en el pecado y hemos roto con este amor del Padre, pero bien ha venido un Salvador. Y este Salvador es nuestro amado Jesús, que Él ha derramado su sangre justamente venciendo a la muerte, venciendo al pecado. Y con esto es que Él nos ha dado y ha tenido una alianza con nosotros para alcanzar la gloria y la vida eterna. Eso es lo que ha buscado. ¿Y por qué? Porque es su Santo Espíritu el que ha venido a nosotros. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Por medio de la comunidad, por medio de la iglesia, por medio de nuestro grupo de oración que está ligado a nuestra iglesia católica. Entonces, este es el querigma. ¿Qué es lo que busca el querigma? Que nos convirtamos, que cambiemos, que dejemos ese hombre viejo y nos convertamos en hombres nuevos. Lo que es nuestra misión. Recuerden que nuestra carisma, digamos así, de nuestro grupo de oración, el por qué se formó, fue justamente basado en 2 Corintios 5:20, ¿no? Que es justamente que cambien, conviértanse, ¿no? Reconozcan que son pecadores y conviértanse, ¿no? Y esa es justamente lo que se da en la predicación, ¿no? Y la otra forma es la formación, que es la catequesis. Esta es la formación que nos permite instruirnos en la fe y conducirnos a esta madurez espiritual, pero no solamente una madurez espiritual, ¿no? Sino una madurez humana, porque mientras nos damos cuenta que realmente nosotros vamos creciendo en el espíritu, vamos conociendo el amor de Dios, vamos conociendo todo lo que Él hace con nosotros y lo que nos pide hacer en el servicio al hermano, nosotros vamos cambiando. Y de las personas egoístas, envidiosas, lujuriosas, todo lo que quieran de nosotros, hemos ido cambiando, ¿no? Quizás
algunos como yo, por ejemplo, muy tarde, otros de repente muy antes. Tenemos un grupo de oración de jóvenes en la que tan muchachitos son, o sea, han sido, o sea, encontrados con el Señor, han tenido ese encuentro y están desde tan jóvenes dando su servicio al Señor. Qué hermoso, ¿no? ¿No? O sea, es eso, qué hermoso. Entonces, la formación es para llegar justamente a esa madurez, tanto espiritual y como humana. ¿Quiénes integra este ministerio de formación? Lógicamente, los hermanos que tienen el don de evangelizar, los que tienen esa facilidad de palabra como para poder llevar al hermano a su encuentro con él, para poder decirle, sí, el Señor te ama, y llegar a eso. Entonces, sí, esas son, digamos, hasta cierto punto las características que deberían de tener los hermanos y que lógicamente con los dones que el Señor les dará, se logrará formar convenientemente este ministerio. El ministerio debe mantenerse, principalmente el Ministerio de Formación, en constante preparación. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a dirigir la enseñanza del grupo de oración. Pero no una enseñanza que ellos quisieran que se le dé al grupo, porque ellos consideran que es importantísimo. No, esta enseñanza que ellos tienen que discernirla de acuerdo a la voluntad de Dios. No es simplemente eso. Acuérdense que somos un grupo de oración, somos un grupo eclesial, un grupo de renovación carismática católica, pero somos grupo de oración. Y en este grupo todo va de la mano de la oración. Por lo tanto, los hermanos de enseñanza o de formación, tienen que orar para saber cuál es la voluntad del Señor. Tienen que conocer tanto al Señor para escuchar su voz, para entender qué es lo que quiere el Señor para el grupo, qué temas quiere que den, qué enseñanzas, de qué manera y quiénes tienen que prepararse. Todo eso no es simplemente, ya, verdad, ¿no? Ya, hagamos esto. No. O sea, es importante guiarnos siempre bajo la voluntad de Dios. Esta programación, lógicamente, tiene que elaborarse en forma anticipada. No es de un momento a otro. No es que yo diga, ya, pues se me ocurre, ¿por qué? Ya, hagamos esto ya. Ya, para la próxima semana, de todas maneras, preparemos esto. No, no puede ser así, de esa forma. Tiene que elaborarse en forma anticipada. O sea, preparando realmente con detenimiento estos temas de la formación. Debemos de formar a los miembros permanentemente en la doctrina, pero también en la metodología y en las técnicas de evangelización. Por ejemplo, qué difícil, con algunos hermanos recordarán cuando hemos salido a tocar puertas y decíamos, ¿cómo hacen pues tanto los testigos de Jehová, los hermanos de los no sé qué, de los últimos días, todo eso, que tan fácilmente tocan y dalen y eso, y cuando uno le dice no, ya se va a la otra puerta? De los más campantes. Qué difícil era para nosotros. ¿Quién toca el timbre ya? ¿Quién habla en el intercomunicador? Y era difícil, no era fácil, ¿no? Se acordarán algunas, no fue fácil, por más que veníamos cantando con las canciones a la Virgen, no era fácil. Entonces, sí tenemos que conocer hasta técnicas de evangelización para poder llegar a los hermanos. Planificar las actividades con tiempo. ¿Qué cursos, qué jornadas, qué seminarios de vida en el Espíritu se harán? ¿Qué necesita? Eso es realmente un verdadero ministerio de formación. Por eso es importante formarse. Ahora tenemos nos han dado muchas formaciones. ¿Por qué? Porque es necesario, ¿no? O sea, necesario para ello. Oremos por nuestra hermana Rosario Charito, que ella estaba muy entusiasmada y muy deseosa de servir, como era la única miembro en este momento del ministerio o del servicio de formación, pero así nos ocurre, que cuando estamos deseosos siempre ocurre algo, y en este problema, su problema de salud que tiene ella, la ha postrado, pero sigue con ánimo, sigue sirviendo en otras formas, porque ella es la que realiza, o sea, ustedes no lo saben, pero
A nivel de servidores, está la programación del mes, se tiene que mandar a la zona y eso requiere, y ahora ya tienen un formato especial para eso, y además hay otra programación de oraciones y ella también lo programa, a pesar de estar delicada, pues lo sigue haciendo, ¿no? ¿Eso qué nos indica? Justamente lo que decíamos al principio en las primeras láminas, ¿no? Ese deseo de que los hermanos tengan lo necesario para poder realizar mejor esta labor. Eso es el interés en el hermano, ese es el servicio. Entonces, eso es lo importante que tenemos que ver para formar un verdadero ministerio. Ministerio de música. Ministerio de música dice que el avivamiento en el espíritu lo reciben por medio de ¿qué? De las canciones. ¿Pero para qué? Justamente esto nos sirve para que dispongamos nuestro corazón y estemos en sintonía con Dios. Nos encontremos y sintamos su palabra, sintamos su mensaje, todo eso. Y eso es por medio del Ministerio de Música. Fomenta ese ambiente de viva alabanza. No es solamente por hermanos que tengan muy buena voz y que canten muy bonito y que no. Tienen ellos tener ese espíritu de alabanza, ese deseo de que, digamos, ese sentimiento de alabanza, de tal manera de que ellos mismos alaben y las canciones sean así, de alabanza y sea transmitida a toda la asamblea. Eso es realmente el Ministerio de Música. Y no solamente es eso, el canto. Recuerden que también son los que tocan instrumentos, danzan, animan, ¿no? O sea, están ahí a veces haciendo animación, movimientos, cantos, o sea, todo eso. Eso es el Ministerio de Música. El ministerio requiere una constante preparación. No solamente el ensayo y los cantos para irlos conociendo, para irlos preparando, sino también la oración, porque ellos tienen que orar antes, como somos un grupo de oración, recuerden, oramos antes también, o sea, el ministerio también ora antes de preparar las canciones, porque tienen que saber elegir y tienen para que sean elegidas y puedan llevar a eso que nos dicen estar en sintonía con el Señor. ¿Qué más tenemos? El Ministerio de Sanación. El Ministerio de Sanación, algunos tienen que recordarlo, son hermanos que tienen el carisma de curación, pero que también manifiestan una gran misericordia. Porque aquel que no se pone en los pies de Jesús, ¿no? En los zapatos de Jesús o en las sandalias de Jesús y tienen esa gran misericordia del hermano, no pueden realmente curar a nadie, ¿no? O sea, tienen que tener eso. Entonces, el ministerio de sanación es justamente aquel conformado con hermanos que tienen ese deseo, ese carisma de curar al hermano, ¿no? Se realiza con mucha fe, porque tienen que tener la convicción de que orando van a llevar por medio de estas oraciones a la sanación, como que también tienen que tener mucho amor y mucha humildad, porque muchos hermanos le pueden reconocer que por medio de sus oraciones han sido sanados, pero quien sana es Dios. No nuestras oraciones, no porque ora bonito, no porque siempre la hermanita sana, no, sino es el Señor. Pero los carismas, saben muy bien, como ya se ha dicho, los carismas solamente son instrumentos para que realice su labor el Señor. O sea, son dones que da el Señor para cumplir con esa misión. Los hermanos que integran tienen que estar completamente también llenos aparte de tiempo, de oración, porque tienen que estar ellos también preparados en el espíritu para poder llevar a que los hermanos recobren la salud, tanto física como espiritual. Pero también tienen que evangelizar. No es que simplemente el hermanito ya está, oro por él y logro un cambio en su vida. No, tenemos que hacer que ellos lleguen a tener un encuentro con el Señor, porque ese es el sentido de tener el encuentro con el Señor. Recuerden que Jesús
tenía el encuentro, las personas las sanaba, pero él con su palabra evangelizaba, llevaba ese amor hacia ellos, y ellos que terminaban siguiéndolos, siguiendo a Jesús. Y eso es lo que se logra con la verdadera sanación, ¿no? La verdadera sanación. Ahora, en el caso de todos, en este caso del Ministerio de Sanación, no solamente es que tengan los hermanos sanación, sino que algunos de ellos, o todos, o algunos, tienen el don de la palabra de profecía, o el palabra de conocimiento, el discernimiento de espíritus, de sabiduría. ¿Por qué? Porque son ahora, en el caso mío les diré que yo he recibido oración de sanación cuando estaba todavía local, en Lince, con las hermanas de sanación. Las hermanas de sanación oraban de dos en dos. Y entonces, una de ellas podía tener el don de profecía, otros podían tener el don de palabra de conocimiento. Recuerdo mucho a nuestra hermana Elcita, que ya partió a la gloria, y ella tenía palabra de conocimiento, ella sabía algo que sucedía, aparte de la visión, tenía, ¿no? O sea, y se juntaban con otras hermanas que tenían otros dones, pero que todas ellas conformaban sanación porque también tenían el don de la oración, ¿no? De la oración de sanación. ¿Qué otro ministerio tenemos? El de acogida y pastoreo. Aquí nuestra hermana Teresita, que está dentro de acogida y pastoreo, este es el ministerio que nos recibe tan cálidamente a todos los hermanos, ¿no? Ahora no los podemos recibir su cariñoso saludo ni abrazo, pero siempre después del saludo, ¿no? ¿Qué hacemos? Nos recibe ella con un mensaje, ¿no? El día de hoy ha sido el Salmo 95, ¿no? Uno dice: venid, cantemos gozosos a Yahvé, aclamemos a la roca que nos salva. Ese ha sido con la palabra que nos ha recibido el día de hoy. O sea, es el ministerio de acogida, es el primero que recibe al hermano. Por lo tanto, tienen que ser hermanos que tengan mucho afecto, que demuestren ese afecto también, pero que sean muy creativos y muy detallistas, porque tienen que encontrar a veces pequeñas cositas. No solamente es el caramelito, que a veces se llegó a eso, a la costumbre de, ay, hermanita, buenas, tenga un caramelito, y como que ay, yo les doy algo. No, sino que hay muchas cosas como para recibir al hermano, ¿no? Una palabra de Dios o o sea, algo más, ¿no? O sea, por eso que tienen que ser muy creativos, muy detallistas. Se cogen no solamente para darle la bienvenida, sino para integrarlo al grupo. Y para integrarlo al grupo es que también se llama acogida y pastoreo, porque ellos integran por medio del pastoreo inicial a los hermanos nuevos. Aquí tenemos el ministerio de intercesión, que es el que nos está orando desde antes de que nos reunamos en la asamblea. La hermana Marlene con la hermana Ana María, que conforman el ministerio o servicio de intercesión, ellas están desde las 5:30 orando, pidiendo la intercesión a la Virgen María mediante el rosario y sellándonos a todos con la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para que justamente se dé de la mejor manera. Quizás no estemos todos, pero el Señor tiene sus caminos, Él sabe qué hacer. La cosa es que estemos dispuestos, y las hermanas de intercesión están dispuestas. Ellos, ¿para qué sirve justamente la oración de intercesión? Porque saben que la oración es poderosa. Ellas oran para que se fortalezca un grupo de oración. Ese fortalecimiento, que es lo que ahora necesitamos, porque ya hemos cumplido 40 años, pero nos falta 40 años más. Por lo tanto, el fortalecimiento del grupo es así. Tenemos con este ministerio de intercesión por medio de su oración. Los hermanos que integran esto deben de tener ese deseo de orar por el hermano. Así es que se manifiesta esta gran misericordia. Así como el ministerio de sanación e intercesión también está así, puesto con las sandalias del Señor, porque ellos manifiestan su misericordia orando por el hermano,
o sea, orando al Señor, pidiendo al Señor por las necesidades del hermano. No solamente es porque ora por el hermano, sino todas las necesidades del grupo de oración. Puede ser por una jornada que viene, por una actividad, o porque realmente necesitamos algo dentro del grupo y ellas también ven esa necesidad y oran por ello. Deben de tener un día aparte para orar exclusivamente por todas las intenciones que le dan. Eso es lo que todavía falta fortalecer dentro de este servicio y que esperamos que más adelante hermanos se puedan integrar. Aquí es que les pedíamos el apoyo de los hermanos ya que han sido responsables antes del grupo de oración, porque quienes más que nosotros conocemos las realidades del grupo, sabemos todo lo que debemos orar y también nos la hemos pasado tanto tiempo orando de rodillas ante el Señor por todos. Por lo tanto, seríamos los más necesarios dentro de ese ministerio de intercesión. Así que todos aquellos miembros que ya han sido responsables pueden recurrir a la hermana Marlene para decirle de qué manera pueden apoyar al ministerio de intercesión. Ella sabrá de cómo hacer para que puedan ustedes participar de esta oración de intercesión. Tenemos otros ministerios, por ejemplo el de servicios. Muchos mentes nosotros no tenemos, pero grupos grandes de oración requieren que haya un ministerio de servicios para acomodar las sillas, para acomodar los lugares, para que todo quede ok, como que también esté todo limpio. Nosotros hemos hecho todo eso, ¿no? A veces encontrábamos el salón de aula en el colegio, a veces sucio, tenemos que agarrar la escoba, limpiar y trapear a veces hasta todo eso, pero porque no teníamos todos, éramos casi todos ¿no? los servicios, pero en los grupos grandes hay un ministerio de servicios para eso. También hay un ministerio de alabanza, porque son aquellos que justamente realizan las oraciones. El ministerio de alabanza realizan todas las oraciones que hay, pero en los grupos grandes pueden tener un ministerio. Nosotros realmente no lo podemos hacer y por eso es que mientras realizamos una actividad entre otro ministerio, pues también hacemos las oraciones y también las alabanzas, o sea que por eso no tenemos, pero sí hay, ¿no? También hay un ministerio de ambientación. El ministerio de ambientación es el que se encarga de arreglar el altar, de anotar también, de poner a veces carteles que de acuerdo al tema pueden llevar a los hermanos a conocer o a tener un mejor encuentro con el Señor. Pero eso también lo hacíamos nosotros, ¿no? O sea, entre todos hacíamos también esa ambientación. Existe también un ministerio de liberación, que eso ya es algo mayor, que eso es una experiencia de sanación, pero que ya es liberación porque se requiere mucho desarrollo espiritual, porque ya son fuerzas mayores, ¿no? Las que llevan a eso, ¿no? La liberación es porque ya hay un componente satánico, demoníaco en las personas, y entonces ya no basta solamente la oración de sanación, sino requieren liberación, y que generalmente ha estado apoyado por los sacerdotes, ¿no? Ellos conforman estos grupos o ministerios de liberación, pero recuerdo mucho la palabra de nuestra hermana Elsa, que fue a uno de los ECLAS en Brasil, y ella decía, ¿no? Nos decían que de cada 10 personas que se hacía oración, 8 eran de liberación y 2 de sanación, a comparación que en el país, pues casi todos eran solamente de sanación, ¿no? Entonces, hay países que tienen mucha, digamos, influencia, ¿no? Demoníaca que existe en el mundo, y por lo tanto requieren estos ministerios de liberación. Y también está el apostolado de enfermos. El apostolado de enfermos son aquellos que oran, ayudan y visitan a los hermanos enfermos, tanto a los enfermos del grupo de oración como también a los a hospitales, ¿no? Y van no solamente orando, fíjense, también evangelizando, porque el hermano que está enfermo y que no conoce al Señor
le da mucho gusto que oren por él, pero lo más importante es de que este hermano pues conozca lo que es el Señor y tenga un encuentro con Dios. Entonces, es por eso importante el apostolado de enfermos. Entonces, vamos a decir de que sí, pueden existir muchos ministerios, y dependiendo de qué, de la necesidad real del grupo, de la necesidad del grupo. Pero hay un ministerio que realmente no se ha conformado como un ministerio, que es el de pastoreo o acompañamiento espiritual. Hemos dicho que acogida y pastoreo se dedica a pastorear a los hermanos que entran por primera vez al grupo y que no tienen ninguna formación. Pero o sea, hay, y debería haber, pero no se da así, el pastoreo o acompañamiento que se tiene que dar de casi todos los hermanos, que en su mayoría son servidores. ¿Para qué? Para acompañar a los hermanos, que nadie se quede sin un pastor. Esa es la idea. No pueden haber hermanos sueltos, porque entonces nos encontraríamos así como un rebaño de ovejas que se van perdiendo, ¿no? Y no, nosotros tenemos que todos tener un pastor. Por eso es que en este pastoreo o acompañamiento está formado desde el responsable. Yo soy la pastora de los servidores, pero también cada uno de los servidores debe ser pastor de cada una de las ovejas. En realidad, no hemos podido, todavía, les soy sincero, no hemos podido establecer bien este pastoreo, porque no se ha conocido el verdadero valor del pastoreo, ni se ha formado realmente el pastoreo. Se confunde mucho con lo que es el conocer, que no es pastoreo, pero es el llamar al hermano. O sea, llamar al hermano por teléfono, visitarlo simplemente por saber cómo está, no es un pastoreo. Eso es parte, digamos, de un acompañamiento que puede darse, pero no el acompañamiento espiritual. El acompañamiento espiritual o pastoreo es realmente que tenga el hermano el encuentro con el Señor, que nosotros, o sea, al pastoreo solamente le llevemos lo que el Señor le está diciendo al hermano, y nosotros somos instrumentos nomás de él. Ese es el verdadero pastoreo. Y esta debilidad existe en todos los grupos y en toda la RCC. O sea, eso es lo que se ha podido ver, y los hermanos que han podido llevar algún curso que se ha dado, hasta internacionalmente con lo del ECLA, pues se ha visto la debilidad del pastoreo. Por eso es importante que nos preparemos para poder hacer realmente los pastoreos adecuados, que es este acompañamiento espiritual. Ahora, no solamente el grupo, el ministerio se forma con un solo carisma. Dentro del ministerio pueden haber hermanos que tienen diferentes carismas, quizás un carisma para todos, ¿no? O sea, igual para todos, común, pero también que cada uno puede tener otro carisma. Es decir, dentro, así como dijimos, el ministerio de sanación, que tienen palabra de conocimiento, o sea, también en el ministerio de acogida, también pueden tener palabra de conocimiento, porque entonces de esa manera pueden decir, es que el día de hoy realmente tenemos hermanos con estas debilidades o estas dificultades, y debemos de entonces hacer una acogida diferente, o sea, qué sé yo, o sea, ¿por qué? Porque los hermanos reciben esta palabra de conocimiento de Dios, que es un carisma, ¿no? Entonces, necesitamos, sí, conocer más, prepararnos más, y esperamos que en este año que viene, pues los que todavía seguimos en el servicio, pues lo hagamos, ¿no? Así que, hermanas, hemos terminado con esto. Recordemos que todos hemos sido llamados, y especialmente los servidores, hemos sido llamados y hemos sido ungidos. Así que, con la fuerza del Señor, pues sigamos adelante, ¿no? Si vamos a terminar con una oración pidiendo al Señor: Señor Jesús, tú que nos has llamado en un momento dado a este grupo de oración, Señor, que así como estos trabajadores no nos quedemos ociosos, sino que nos comprometamos contigo para poder cumplir con esta misión que tú nos tienes preparada. Gracias, Señor.
Amén.